Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, en esta oportunidad vamos a resolver esta pregunta de oftalmología. Lo vamos a hacer junto con nuestra carta que acabamos de subir a la página de Instagram. Bueno, en esta pregunta dice así: mujer de 65 años quien acude a consulta con una historia de visión borrosa al leer. Menciona que ha probado con lentes de diferentes medidas que consiguió de venta libre, pero no sintió mejoría. Como antecedentes tiene el diagnóstico de hipertensión arterial y diabetes tipo 2, para lo cual toma enalapril y se aplica insulina respectivamente, ¿no? Al examen físico, su presión es de 126/84, las pupilas son redondas, reaccionan lentamente a la luz. En el fondo de ojo se observa palidez en el disco óptico y la relación excavación papila es de 0.7. Eso en el ojo izquierdo y de 0.9 en el ojo derecho. ¿Okay? Tener en cuenta que el valor normal para la relación excavación papila es de 0.3 aproximadamente o 30%. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Ok, tenemos 5 alternativas. Ok, les daré un tiempo para que respondan o pueden ponerle pausa al video e intentar resolverlo. ¿De acuerdo? Listo. Muy bien, entonces tenemos como opción A la retinopatía hipertensiva, opción B, degeneración macular asociada a la edad, opción C, retinopatía diabética y opción D, glaucoma de ángulo abierto. También tenemos la opción E, neuritis óptica. Ok, vamos a la respuesta, ¿ok? Entonces tenemos la respuesta que ya está señalada aquí, la cual sería glaucoma de ángulo abierto. ¿Okay? Entonces, con ayuda de nuestra carta, que hemos publicado, vamos a intentar explicar un poco más sobre esta pregunta. ¿De acuerdo? Entonces, los datos importantes y que hemos ido resaltando en la pregunta anterior, más o menos tienen que ver con visión borrosa al leer. ¿Okay? Eso es un dato importantísimo. ¿Okay? Habla de miopía, ¿no? En este caso. Y dos, que ha probado, es una mujer que ha probado lentes de diferente medida. ¿Okay? Eso nos habla de que de repente ha tenido diferentes variaciones. Al momento de comprar el lente se sentía bien, pensó que ese sería el adecuado, pero luego de unos días o de repente el mismo día lo probaba nuevamente y no servía como ella pensaba, ¿no? Entonces, estos son datos importantísimos y la historia de visión borrosa al leer y probar lentes de diferente medida es una historia bastante común en este caso de glaucoma de ángulo abierto. ¿Okay? Entonces recordemos que los factores de riesgo para glaucoma de ángulo abierto tienen que ver con una edad mayor a 40 años, que es lo que señalamos aquí, ¿no? Antecedente de miopía, también una etnia africana y diabetes, ¿no? ¿Cuáles de estos es lo que presentaba nuestra paciente del caso? Bueno, ella tenía una edad de 65 años, diabetes y miopía. ¿Ok? Entonces esos tres vendrían a ser nuestros factores de riesgo más importantes, ¿no? Recordemos que el glaucoma de ángulo abierto tiene un curso crónico, ¿ok? Es asimétrico, ¿no? Al momento de la evaluación de ambos ojos son asimétricos las pupilas, etc. Y una característica muy importante es que va a tener una visión tunelizada. ¿Okay? Es decir, el glaucoma de ángulo abierto va a afectar principalmente primero desde la periferia, ¿no? Va a afectar desde la periferia y va a tener una visión que se conoce como tunelizada. ¿Okay? Entonces esto es lo que sí va a poder ver. Pero lo que está más periférico va a estar afectado. Eso es al inicio, ¿no? Y poco a poco se va ya más centralizando. Okay. En el fondo de ojo, ¿qué vamos a encontrar? En el fondo de ojo encontraremos la excavación papila, la relación excavación papila mayor a 1/3. ¿Okay? Mayor a 1/3 o mayor al 30%. Esto lo vamos a explicar en el siguiente slide. ¿Okay? La presión intraocular en este caso va a ser mayor a 20, aproximadamente 20 milímetros de mercurio. ¿Okay? La presión intraocular, esto es porque va a tener un curso más crónico, ¿no? Y en la campimetría, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Escotomas.
escotomas. ¿Okay? Este es uno de los datos más importantes y es clásico de encontrarse en la campimetría en el glaucoma de ángulo abierto. Ok, entonces, por otro lado, para explicarles también el glaucoma de ángulo cerrado, ¿okay? Esto también se presenta a unas edades ya más avanzadas también, ¿no? Edad mayor a 50 años, ¿okay? Está relacionado con el sexo femenino y algo que deben recordar es que es una de las causas más comunes de ojo rojo doloroso, ¿ok? Entonces, esto es algo importante que deben recordar. Es una emergencia oftálmica. Es de curso agudo, ¿ok? De curso agudo. Y es importante reconocerlo porque cuanto antes se realiza la intervención en cuanto al tratamiento, menos daño del nervio óptico va a haber, ¿no? Porque el glaucoma es una neuropatía del nervio óptico, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas vamos a encontrar al examen físico? Bueno, va a haber una midriasis reactiva, como ven en la imagen de abajo, ¿no? En esta imagen vamos a ver más de cerca. Va a haber una midriasis reactiva, ¿no? El ojo va a estar midriático. Ven aquí toda esta zona roja, ya. Entonces, otra característica es que va a ser unilateral, ¿ok? Y la presión intraocular va a estar muy aumentada. Ya no va a estar más o menos más de 20, sino que va incluso a llegar a estar más de 50, más de 40 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces, esos serían los datos más importantes en cuanto al glaucoma de ángulo abierto y al glaucoma de ángulo cerrado. Otro dato importante que no quiero dejar pasar es la relación excavación-papila. ¿Ok? Esto lo vamos a conversar a continuación. Ok, aquí tenemos una imagen. Vamos a acercarnos un poco más. De un nervio óptico. ¿Ok? Del nervio óptico de un paciente sano comparado con el nervio óptico de un paciente con glaucoma. Si recuerdan, cuando observamos el nervio óptico, va a haber una zona que va a llamarse la zona de excavación, la zona excavada, ¿okay? Que va a ser 1/3 o el 30% de lo que es el disco óptico en total, ¿okay? Entonces esto debe ser esta zona que vendría a ser la zona excavada del disco óptico, tiene que ser menor del 30%. Eso es lo normal, o menor a 1/3, ¿no? En otras palabras también. Cuando observamos, por ejemplo aquí, en este caso no se cumple eso, ¿no? La zona excavada va a ser esto que voy a señalar a continuación. Es esto que está acá. Ok. Y todo el disco óptico va a ser todo esto que lo rodea. Ok. Entonces, como podrán ver en esta imagen, ya no se cumple esa relación, ¿no? Está aumentado. Y eso es lo que normalmente se presenta en el glaucoma de ángulo abierto, ¿no? Vamos a encontrar en el fondo de ojo esta relación. Una relación excavación y disco óptico mayor a 1/3. ¿Ok? O mayor a 30%. Prácticamente todo lo cubre la zona excavada, ¿no? Todo el contenido es la zona excavada en este caso. Entonces, a eso se refiere, en este caso, cuando nos mencionan que la relación excavación-papila es de 0.7 en el ojo izquierdo y de 0.9 en el ojo derecho, ¿no? Entonces, como verán acá, estaría aumentado, ¿no? En este caso. Pues, listo. Bueno, chicos, entonces eso ha sido todo por ahora. Esta es la pregunta que les queríamos presentar para ayudarlos a entender un poco mejor, un poco más acerca del glaucoma. Si tienen dudas pueden escribirnos en Instagram, también en los comentarios. Y si quieren dar algún aporte también está más que bienvenido. Mucha suerte y éxitos.